Buenos días. No escuché bien. Buenos días. Escuché bien. Hermanos, gracias a Dios debemos dar siempre, en todo, y en momentos como estos con más razón. Son privilegios que tenemos nosotros, los hijos de Dios, estar en estos asuntos. De pronto son cosas que las personas que no tienen noción de quién es Dios no entienden qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y aún algunos de nosotros quisiéramos y pudiéramos estar en otro lugar, pero por alguna razón divina nosotros estamos aquí hoy. Hay cosas que se presentan en el camino nuestro, hay cosas que se dan en nuestros hogares, en el trabajo, en otros contextos donde vivimos, que nos pueden turbar, nos pueden perturbar y aún bajar nuestro ánimo y pensar que pudiéramos en esta hora y en este día mejor quedarnos en casa o irnos para otra parte y hacer algo diferente. Pero como Dios es soberano, Él nos mueve. Él mueve hilos, mueve cosas que aún en contra de nuestro deseo, y es así mayormente, estamos en lugares, circunstancias y situaciones que de pronto no quisiéramos estar, pero que Dios acomoda todo para que así sea. En este contexto de el culto, eso no es diferente. Entonces, asumimos que Dios, que controla todas las cosas, asumimos que Dios, que es soberano, asumimos que Dios, que tiene un plan y todo lo que sucede obedece ese plan, asumimos que Él nos tiene aquí en esta mañana. Entonces, vamos a disponernos en lo que humanamente corresponde a cada uno de nosotros. Hay algo que le dice Cristo a un grupo cuando le está hablando. Él les habla en cuanto a la necesidad de oír y de oír bien, de prestar atención. Y Él les dice, mirad pues cómo oís, mirad pues cómo oís. Esa es la invitación entonces a esta hora. Y vamos a continuar con la temática que traemos del libro de los Hechos. Vamos a dar algunos, como siempre, vamos a leer el texto. Vamos a dar un resumen de lo que ya vimos porque hace 2 domingos atrás que no estuvimos viendo el tema, para que nos contextualicemos y podamos tener un poquito más de precisión en el hilo que estamos trayendo, pero que de pronto hay cosas que en el camino se nos van quedando, pero es necesario que vayamos repasando algunas cosas para que nos ubiquemos. Y una de las cosas principales que estamos diciendo alrededor ya del capítulo 21 en adelante es que aquí se entra a un periodo de la vida del apóstol Pablo, a un periodo de la historia de la iglesia que está relacionado con el énfasis de la vida cristiana en Pablo, con el énfasis del ministerio de Pablo y con un énfasis de lo que es una pasión, una especie de pruebas a las cuales Pablo va a ser sometido hasta llegar a los últimos días de su vida. Y aquí Dios guió al autor humano del libro de los Hechos, que fue Lucas, a que dejara detalles con precisión de personajes, de lugares, de circunstancias, y cada uno de esos detalles nosotros tratamos de resaltarlo para podernos ubicar y tener claridad de qué fue lo que Dios en ese momento quiso promocionar para que aquellas personas que en primera instancia leyeron ese libro se pudieran ubicar y tener claridad de qué era lo que Dios quería que ellos supieran y que iba a ser establecido como un modelo para ellos de ahí en adelante. Y eso es lo que venimos diciendo. Al mismo tiempo, hemos dicho que esta información que aparece en el libro de los Hechos
hace referencia de manera puntual al Génesis, los principios, el comienzo de la iglesia en la cual ya estamos más de 20 siglos casi, pero que aquí en esta parte se enraiza todo lo que hay en el contexto de la iglesia. Hemos dicho también que después de casi 20 siglos son muchas de las cosas que han cambiado. Sin embargo, la información que está aquí, que la leyeron, la escucharon y la procesaron los primeros cristianos a quienes fue dirigido o leyeron en primera vez este libro, es la misma información que está ahí por los siglos hasta el día de hoy. El contexto de las iglesias o de la iglesia a través de los siglos con relación a eso es lo que ha ido cambiando. Hasta hoy, como estamos diciendo nosotros leemos y evaluamos y decimos, oye, estamos lejos de lo que es la iglesia. Si nos evaluamos nosotros en nuestras prácticas como congregación, si nos evaluamos en nuestras prácticas personales o particulares como creyentes individuales que somos, porque este es el espejo o la norma o la regla por la cual podemos y debemos ser medidos, vemos que después de casi 20 siglos nosotros nos hemos alejado en gran medida de lo que Dios está estableciendo o de lo que Dios estableció. Y en estos últimos capítulos que trata de la vida del apóstol Pablo, uno de los énfasis es que el apóstol Pablo es llevado una y otra vez a dar testimonio de cómo él creyó en el evangelio, cómo Dios lo llamó, cómo Cristo un día le truncó el camino y le resplandeció la luz del evangelio, y todo lo que él iba a sufrir a través de eso. En estos capítulos va el apóstol Pablo a pasar por una cantidad de sufrimientos más que van a corroborar que él está llamado por Dios y que es un apóstol a los gentiles y que él está dispuesto a morir con tal de acabar la carrera a la cual Dios lo había llamado. Aquí él va a hablar de su testimonio, va a ser expuesto el testimonio en el contexto, cuando se narra el contexto histórico de lo que pasó cuando él creyó. Se va a narrar el testimonio a una audiencia de judíos, se va a narrar el testimonio a una audiencia de gentiles, se va a narrar el testimonio a personas en particular, a título personal, como un testimonio a una persona en particular. Y eso una y otra vez lo que está evidenciando es que todos los hijos de Dios deben estar dando fe, dando testimonio de ese proceso salvífico que se dio en su vida y que por eso tiene la vida que tiene, se resiste a cosas que Dios dice que debe resistirse y se mantiene sólido en lo que Dios dice que debe mantenerse, porque eso es lo que estamos viendo en la vida del apóstol Pablo. Él está y va dando razón de ser y dice, ¿por qué lo hago así? Porque mira, Dios un día hizo esto y esto y esto conmigo y por lo tanto yo no puedo renunciar a eso. Y así me maten, yo voy a seguir en esto. Pero en cualquier contexto él está dando testimonio de la fe que tiene en el Señor Jesucristo. En cualquier contexto él está dando testimonio de cómo Cristo operó la salvación en él. Y en todo contexto él se mantiene firme en sus convicciones al respecto de eso. Eso debe ser y es un modelo que nosotros debemos tomar en cuenta, que en cualquier contexto nosotros debemos de estar dando testimonio de lo que pasó en nosotros y que debemos pararnos firme en las convicciones que tenemos independientemente del contexto donde estemos, con quién estemos, delante de quién estemos. Eso debe ser. Ahí es donde estamos diciendo que después de casi 20 siglos las cosas han cambiado, la información es la misma. Pero en cada siglo se van metiendo cosas que no corresponden a la información inicial de lo que es el desarrollo de la iglesia. Entonces, tengamos eso en mente para que podamos tener un poquito más de precisión y claridad a lo que se está narrando de aquí en adelante. Como siempre hacemos, vamos a leer el texto y quedamos en el versículo 26, pero vamos a leer el texto, hacemos un repaso para que sigamos el hilo de lo que estamos desarrollando. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo
Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Aquí, en los versículos que vamos a ver de aquí en adelante, yo le he puesto aquí un título y llevemos la idea. Eso va a ser de aquí en adelante. Pero aquí el énfasis que yo quiero que resaltemos, desde el versículo 26 hasta el versículo 36, está relacionado con el cuidado manifiesto que Dios tiene con los siervos de Él. Aquí, como hemos visto, Él va siguiendo el consejo, la orientación que le están dando los ancianos, para que los judíos allá, algunos judíos, no crean que Él anda haciendo nada de lo que le estaban acusando con respecto de que estaba actuando en contra del pueblo de Israel, en contra de la ley y en contra del templo. Y Dios lo libra, de tal manera que no se llevó a cumplimiento o a conclusión eso que se habían propuesto. Que Pablo, sin duda que no estaba de acuerdo con eso, pero que tampoco era malo. Pero cuando vemos que Dios evitó que eso llegara a su fin, vemos que es un cuidado que Dios tiene de manera soberana. También vemos ahí que Dios los protege de esa turba que aquí dicen ahí que lo van a linchar. Y Dios lleva ahí a las autoridades romanas para que lo saquen de ahí y lo libren de esto. Y en todo eso Él permanece firme. En todo eso Él se sostiene en su convicción y en dar testimonio de su fe.
Y esto es para que tengamos en mente que nosotros, cualquier hijo de Dios, está llamado a dar testimonio de fe, de su fe, a vivir su fe, independientemente de las consecuencias que puede enfrentar al hacerlo. Miren que en el texto lo que se evidencia es que sin él hacer nada, Dios iba aclarando las cosas. Lo único que se le demandaba de él era que fuera fiel a los principios que tenía de parte de Dios. Él no tenía que, no voy a hacer esto, ni voy a actuar así como creyente ahora porque me va a pasar esto. No. Él no miraba las consecuencias de vivir como creyente. Él decidía vivir como creyente y Dios se encargaba de las consecuencias que venían contra él. Dándole fuerza para soportar la persecución, dándole fuerza para soportar los azotes y todas las cosas que venían en contra de él, con convicción de que él estaba haciendo lo correcto. Y eso es un modelo, como estamos diciendo, para nosotros. Entonces, el título, como estamos enfatizando de aquí en adelante, es el cuidado manifiesto de Dios con sus siervos en medio de la fidelidad de estos cumpliendo su labor. Es necesario que repasemos aquí algunas cosas para que juntemos las ideas con lo que viene. Entonces, ahí repasamos, ellos están en Jerusalén, allá los reciben, Pablo entra y habla con los ancianos, los saluda y les cuenta qué fue lo que sucedió en su tercer viaje misionero. Ellos glorifican a Dios por esa información, pero después le dicen, mira, aquí hay un poco de judíos que han creído también en el evangelio, pero ellos son todos celosos de la ley. Y ellos han escuchado que tú estás enseñando por allá, por donde estás, en medio de los gentiles, estás enseñando a los judíos que deben o que apostaten de lo que Moisés está diciendo y que ellos no circunciden a sus hijos ni lleven a cabo las costumbres que tenemos como judíos. Esa es la acusación que le están presentando ahí. Entonces, cuando estos ancianos le dicen, es bueno que tú desmientas esas cosas o que le hagas entender a esa persona que no es así las cosas que como se están diciendo. Entonces le dicen, aquí hay unas personas que van a cumplir una de nuestras costumbres de purificación, júntate con ellos y te metes al templo y haces lo que ellos tienen que hacer para que esos judíos, estos creyentes judíos que son celosos de la ley, no crean que, o sea, se desmienta eso que se está diciendo de ti. A él le dice, toma a estas personas, purifícate con ellas, paga sus votos, rasúrate la cabeza con ellos. Y estas personas van a comprender que lo que se está diciendo de ti, eso no es así, sino que tú estás guardando la ley, andas ordenadamente, siguiendo cada una de las costumbres judías que tenemos. Ellos, como para animarlo, porque reconocen que Pablo es un apóstol de los gentiles, él le dice, pero en cuanto a los gentiles, ya nosotros hemos determinado que no guarden esto. Pero que le quede claro aquí a estos judíos creyentes que son celosos de la ley, que los judíos, que tú no estás enseñando a los judíos que dejen esas costumbres, pero que ya los que no son judíos, pero que han creído en el Señor, ellos lo único que le vamos a decir es esto, que se aparten de estos detalles que están ahí. Quedamos aquí en el versículo 26, cuando Pablo, él decide. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, él entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno. Entonces, en este contexto, ya comenzamos a ver que Pablo está tratando de llegar a su nación. Pablo está tratando de llegar porque él tenía un interés especial en llevarle también y proclamar el evangelio a los judíos. En otras partes nosotros vemos cómo Pablo se refiere a esto y él dice que tiene un celo especial por Israel y que él quisiera aún que él pudiera no ser salvo con tal de que ellos llegaran al conocimiento de la verdad y pudieran ser salvos. Él está haciendo varias cosas de su propia inspiración para mostrarle a esos judíos que ellos necesitan del Señor y al mismo tiempo él está haciendo algunas cosas que le están sugiriendo. Dije que
él de pronto no estaba tan de acuerdo con estas cosas. Sin embargo, vemos, como estamos diciendo la última vez que analicemos el texto, que esas costumbres judías, ahí mismo se dice que había muchos judíos creyentes ahí en la iglesia de Jerusalén, que ellos guardaban todavía costumbres de las que tenían allá. Pablo estaba enseñándole de donde él viene, en Asia y otros lugares, en varias ciudades de otras provincias. Él está enseñando a los gentiles. Pero al mismo tiempo él llegaba a las sinagogas y enseñaba en las sinagogas. Él no les imponía a ninguno de las sinagogas que tenían que someterse a lo que él estaba enseñando a los gentiles, porque lo que él estaba enseñando a los gentiles es un evangelio que es un evangelio de incircuncisión. Pero aún los que creyeron entre los judíos en esas regiones, ellos se circuncidaban y seguían unas normas que en el contexto religioso tenían sus implicaciones, pero más en el contexto de salubridad, ellos hacían esa circuncisión porque eso les ayudaba en el contexto de la salud, porque Dios lo había establecido así. No le iba a generar nada en el contexto de su relación con Dios, pero sí le generaba en el contexto de la salud y del estar conviviendo en medio de los demás que son judíos en armonía, porque están siguiendo las costumbres entre ellos. Y aquí, en ese contexto, el apóstol Pablo, recuerden que él viene y está haciendo una cantidad de cosas y luchando con cosas, con personas y cuestiones que se presentan en el camino con tal de llegar a Jerusalén. No llegó en el tiempo que quería llegar. Todos los que en el camino le estaban diciendo es mejor que no vaya. Sin embargo, él estaba convencido de que iba a ir. Cuando llega ya se encuentra con este desastre, comienza a hacer cosas de pronto en rapidez, lo que sea. De todas maneras, cuando eso se da aquí de manera providencial, Dios evita que se lleve a cumplimiento ese detalle que estaba relacionado con cumplir unas normas o unas costumbres judías y cosas que estaban relacionadas con la ley de Moisés, porque él estaba enseñando algo que no podemos seguir de pronto con esos sacrificios que se estaban haciendo antes, porque Cristo es el sacrificio. Ni tampoco tenemos que hacer algunos detalles de esto para creer que eso es lo que nos acerca a Dios y nos permite mostrar a las personas que estamos en el Señor. No, porque el sacrificio de Cristo era suficiente. Y aquí en esto lo que estamos diciendo es que en el versículo 27, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, bueno, esos 7 días podían ser los 7 días de las fiestas que se estaban dando, o pudieran ser los 7 días que tenían esos nazareos para llevar al cumplimiento de la purificación y las ofrendas que tenían que presentar en ese momento. Ahí el pero ese nos da a ver que Pablo, independientemente, es posible que él tenía buena intención en su corazón, pero es posible que él estaba equivocado cuando hizo eso. Y Dios, de pronto, a pesar de que Pablo estaba haciendo algo en su convicción que era lo mejor, pero que no fue lo mejor, porque como vemos ahí, Dios truncó esa cosa. Dios tornó que eso se fuera por otro rumbo. Es decir, que él en su sano juicio, vamos a decir, en su comprensión de lo que era el judaísmo, que él sabía los detalles del judaísmo y todo eso, él sabía que no estaba haciendo nada malo y por eso él actuó, porque en otras partes él se resistió a muchas de esas cosas, pero ahí él estaba convencido que eso estaba bien. Pero eso nos lleva a nosotros a pensar de cómo el actuar conforme a las convicciones y aún hacer cosas donde yo estoy diciendo porque es que convencido delante de Dios que yo no estoy violando nada. No hay un texto aquí que esté en riesgo. Esto que está así va de acuerdo a las escrituras. Así que lo voy a hacer de esta manera. Pero de pronto no es ese el camino que se debe tomar. Pero por la piedad que esa persona está mostrando de tener en cuenta a Dios para hacer lo que está haciendo, aún algo que va a hacer y que no está bien, Dios hace que eso se torne para bien.
Y eso es ahí es donde vemos que Dios tiene un cuidado particular y especial cuando sus hijos decidimos transitar conforme a las Escrituras, conforme a las convicciones bíblicas. Se presentó un problema. Ahí él hizo lo que tenía que hacer, lo que creyó que debía hacer delante de Dios, pero eso no era lo que debía haber hecho y Dios se encargó de que esa cosa no llegara a un final. El texto, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, aparecen unos judíos de Asia. Recuerden que ahí están en esa fiesta y la mayoría de los judíos de todas partes venían a Jerusalén para cumplir algunos ritos y algunos compromisos de ofrendas y sacrificios y cosas de esas en Jerusalén. Estos judíos que aparecen aquí no son judíos creyentes en Jesucristo, son los judíos tradicionales. Y esos judíos, recuerden que están en Asia Menor. En Asia Menor la ciudad más importante es Éfeso. Recuerden que él estuvo allá en Éfeso 3 años. Él estuvo en esa sinagoga. Después que habló con ellos, él tuvo que salir y armó un grupo aparte porque no lo querían apedrear. Él tuvo complicaciones allá. Pablo era conocido por esos judíos que venían de Asia. Cuando ellos lo ven, lo conocen y dicen, no, este es el que allá en Éfeso hizo esto y en todas esas ciudades ya viene predicando esto, y ellos asumen algunas cosas. Pero las personas que están creyendo el evangelio, tanto judíos como gentiles, a la predicación de Pablo, ellos por sí mismos se iban apartando de algunas cosas. Pablo sí le insistía a los gentiles que ellos no estaban obligados a seguir las costumbres que tenían los judíos. Pero a algunos judíos que querían dejar esa costumbre, sin problema, Pablo le decía, no, si pueden dejarla, porque no están obligados ustedes tampoco a seguir esas costumbres. Eso fue mal interpretado, o como se dice que ellos asumieron eso. Lo total es que estas personas, dicen, se va mermando y se va perdiendo fuerza y popularidad el judaísmo, la ley de Moisés y las costumbres que nosotros tenemos, porque lo que está presentando Pablo es un poco diferente a esto y tenía que ser diferente. Al verle en el templo, ¿qué es lo que hace? Alborotan a toda la multitud y le echan mano. Entonces, dicen, aquí estamos, y se presenta esta situación con Pablo. Cuando ustedes ven el contexto, Pablo tiene en su corazón, siguiendo la orientación vamos a decir, una orientación sabia de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, va a hacer algo como lo mejor que va a hacer, y resulta que se armó fue un problema. Pero él estaba siguiendo orientación de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Él estaba convencido que no estaba, pero al mismo tiempo eso no eran cosas que él promocionaba. Porque él, siendo apóstol a los gentiles, él no promocionaba esas cosas. Es más, él tuvo dificultad con muchos de los apóstoles y con muchos de los líderes en ese contexto antes de eso, y por eso las cartas en otras partes dice que él tuvo dificultad con Pedro porque no fue coherente en mostrarse como lo que era en todas partes, sino que con los judíos se mostraba de una manera y con los gentiles creyentes de otra manera, y él tenía que mostrarse como era tanto en uno como en otro lugar. Aquí estos llegan dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que, y viene la acusación, por todas partes enseña a todos contra. Y dice, enseña contra, dice, él está enseñando y presenta las cosas fundamentales para los judíos, el pueblo. Él está enseñando en contra de Israel. Y para los judíos, la nacionalidad, eso tiene mucho poder, como para la mayoría de las personas que aman su país. Pero ellos, eso en el país, porque ese es el país que Dios escogió, ese es el pueblo de las niñas, de los ojos de Dios. Eso es un especial tesoro. Entonces ellos aún hoy en día se conciben así. Y hacer algo en contra de Israel, eso es peligroso, dicen ellos mismos. Y aún hoy en día la gente piensa que cualquier cosa que se hace en contra de Israel, eso es un peligro, el que quiere hacer eso.
Pero ellos se ufanaban de esas cosas, ellos se enorgullecen de que Dios ese es su pueblo. Entonces cualquier cosa que hiciera en contra de ellos, eso surgía ese sentimiento nacionalista de ir a defender. Y ellos arman todo de tal manera que hay que ir en contra de Pablo. Y cuando dicen esas cosas, oye, están tocando nuestra nación, están tocando nuestro pueblo. Y la otra cosa que dicen que es fundamental para ellos, la ley, la Torá. Dice, porque ellos no creen en otra cosa, ellos no se van a guiar por otra cosa, sino por la ley, por la Torá. Y eso es de respeto, eso es de reverencia, eso es uno de los símbolos que ellos tienen, con los cuales están identificados y que no quieren que sea tocado. Es algo en ellos fundamental, que dan su vida por esas cosas. Y lo tercero es el templo. Entonces, la nación, la ley de Moisés y el templo, eso era sagrado, el templo, todo lo que pasaba allá, allí era donde ellos tenían, donde estaba la presencia de Dios y todos esos detalles que los llevaban a ellos a morir por esas cosas. Entonces, cuando esa gente escucha esto, de lo que están atacando, y lo último que les dice ahí, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Otra cosa más. Entonces, con más detalles, eso se arma, lo que se armó ahí. Y miren, aquí esto es algo que de pronto a veces uno, por la concepción que uno tiene de templo, nosotros pensamos de templo y así, pero es necesario, bueno, algún día de esto haremos un análisis de lo que es el templo de Jerusalén, cuando se habla en la Biblia del templo, ¿a qué se refiere? Porque en el templo allá no es como esto que tenemos aquí. El templo allá, eso incluía todo el perímetro del lugar, la tapia y todo eso, y se habla ya de el templo. Entonces, entrar ahí por la tapia, porque aquel lugar ya era entrar al templo. Y en el templo se habla, templo de Jerusalén, se hablan de los atrios o patios. El templo tenía un patio y alrededor, el primer patio que se conseguía era denominado como el atrio o patio de los gentiles, que es el único lugar donde los gentiles, los que no eran judíos, podían entrar y socializar ahí y hacer cosas ahí. Después venía un patio, un atrio, donde podían entrar las mujeres, o hasta donde podían llegar las mujeres, y se llamaba el patio o atrio de las mujeres. Y después venía un patio o un atrio donde llegaban los varones judíos, los hombres. Y después venía ya donde estaban los sacerdotes, donde se hacían los sacrificios y ese tipo de cosas. Los gentiles no podían pasar de ese patio. Y ahí habían unas cercas, habían unos muros ahí. En esos muros habían en algunos lugares unas inscripciones que decía que cualquier gentil que pasara de ese muro para allá estaba en riesgo de muerte o pasaba en contra de su propia vida, porque eso era condenado con la muerte. Eso no podían pasar los gentiles para allá. Sin embargo, cuando esos varones están diciendo esto, ellos están en el patio de los varones. Están diciendo, él metió gente aquí. Entonces, cuando dice que salen del templo, pueden haber salido al patio de los gentiles y cerrado la puerta donde los gentiles no tenían. Cuando dice ahí, ha metido a griegos en el templo, es que pasaron la valla que decía que no podían entrar. En ese contexto, y es algo que también es bueno que lo aclaremos, los romanos, que era el imperio que gobernaba, el imperio que manejaba todo, ellos le daban algunas licencias, alguna facultad a todas esas colonias de otras naciones para sus oficios religiosos y ciertas cosas. Y ellos permitían esa norma de matar a la persona que pasara de ahí para allá. En otro contexto, ellos, porque los únicos que tenían facultad de ejecutar, de hacer pena de muerte, eran los romanos. Pero ahí en ese contexto, ellos respetaban eso y ellos avalaban eso, los romanos. Podía ser aún cualquier persona romana que hiciera eso, si lo mataban, no, porque usted está violando algo que nosotros apoyamos. Entonces, ahí en ese contexto, ellos están diciendo, mire, se han metido con el pueblo de Israel, se han metido con la ley de Moisés, se han metido con el templo y se han metido de tal manera que
Pablo se ha sentido con la facilidad de meter aquí. Pablo, figúrese, Pablo, un rabino. Pablo conocía todas las normas y todas las costumbres ahí. ¿Qué iba a hacer Pablo eso? Pero más adelante el siguiente versículo explica que dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. ¿A dónde lo vieron? En la ciudad. A quien pensaban, por eso se hace la claridad aquí, hace el autor la claridad, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pero Pablo, conociendo todos esos detalles del judaísmo, él no había hecho tal cosa. Así que cuando ellos escuchan todo eso, que está en riesgo su nación, en riesgo su ley, en riesgo el templo, y eso se va a contaminar y va a haber libertad y cualquiera va a querer penetrar y hacer lo que Pablo está haciendo, dice el versículo 31 que toda la ciudad se conmovió. Cuando eso se corrió, dice aquí que el pueblo se agolpó y viene entonces el procedimiento en contra de Pablo. Y viene un atentado ahí, literalmente. Porque en lo anterior es la acusación para proceder en contra de Pablo. Ya en el versículo 30 ya es el atentado contra Pablo. Dice, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Entonces, aquí sigue el versículo 31, procurando ellos matarle. Entonces, hay un atentado ahí contra Pablo. Con todo lo que se viene dando, Pablo, con sus mejores intenciones de seguir la orientación y el consejo de los ancianos, de presentarse allá en el templo y acompañar a estas personas que están haciendo un rito de purificación para que esos judíos creyentes que son celosos de la ley no piensen que Pablo va en contra de la ley, en contra de la Torá, no va en contra de la Torá, ni del templo, ni de nada de eso. Él está haciendo sus mejores cosas, pero mire todo lo que se arma. Dios lo libró que se diera cumplimiento a ese sacrificio o a esa purificación, y eso sin duda que convenció a Pablo. Al final no debía haber hecho esto, porque hasta Dios, gracias a Dios, que evitó que las cosas se llevaran a su culminación. Y ahí es donde vemos el cuidado de Dios en primera instancia. Ahora aquí es tomado, lo están golpeando, la intención es matarlo, y dice que se le dio aviso al tribuno. El tribuno es vamos a decir, como el general que está ahí al lado del templo. Había una fortaleza, y eso le llama, el nombre de eso es la Torre Antonia, donde eso ha pegado al templo. Fue ubicada esa torre ahí, Antonia, donde es una fortaleza para tener control, porque se armaban muchos problemas alrededor del templo. Entonces los romanos, para tener control de esas cosas, tenían ahí una guarnición. Y cuando se habla aquí de un tribuno es vamos a decir, como un general que maneja 1000 hombres. Esos 1000 hombres están divididos por centuriones. Cada centurión maneja 100 hombres. Cuando se da esto, se le dio aviso a esta persona, al que maneja, al general que maneja la compañía. Dice que le dicen a él, toda Jerusalén está alborotada. Como él está encargado de tener control de esas cosas, porque cualquier sedición, cualquier cosa que se levante, eso va en contra de él, porque ellos están llamados a guardar la ciudad, mantener la paz, y si cualquier cosa que pasara, ellos mismos iban a ser muertos o lo iban a matar por haber permitido esas cosas. Entonces ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Es ahí donde vemos cómo Dios entonces usa las autoridades para librar a su siervo en ese sentido. Y Pablo, él permanece firme, constante en sus principios. Miren lo que dice ahora. Este centurión, tomando luego, dice, soldados y centuriones. No dice la cantidad, pero está en plural, y si está en plural, centuriones, era lo menos 2 centuriones, y cada centurión llevaba 100. Entonces mínimo había 200 soldados ahí. Mínimo habían 200 soldados, porque está en plural. Mínimo, de ahí para allá podían ser los 1000. Pero dice que tomando soldados, mínimo 200, dirigidos por 2 centuriones, corrió allá a ver qué es lo que estaba pasando.
Cuando estas personas que están golpeando a Pablo vieron al tribuno y a los soldados, entonces ellos dejaron de golpear a Pablo. Es ahí donde Dios se manifiesta. Pero la intención es matarlo. En el contexto de eso uno ve que el ser consecuentes, cuando nosotros somos consecuentes con los principios que tenemos bíblicos, en cualquier contexto, usted va a tener resistencia y va a tener persecución. De ahí que hay veces nosotros no queremos mostrar nuestros principios para no tener resistencia con la gente. Pero yo debo guardar mis principios independientemente de la resistencia que eso tenga, porque es que Dios se encarga de ese tipo de resistencia. Eso puede ser en la casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar. Y como estamos diciendo, Pablo es llevado ahí, o en esta información, de hecho, Pablo va manifestando una y otra vez su testimonio. Y eso, el hecho de que esté reiterado es porque Dios está enfatizando que es algo en lo cual el creyente debe prevalecer. Dejan de golpear a Pablo, entonces, llegando el tribuno, ¿qué es lo que hace? Lo prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Cuando se habla de 2 cadenas es porque por lo general agarraban a un reo de eso y con una cadena lo amarraban al brazo de un soldado. Entonces estaba amarrado al brazo de un soldado de cada lado. Porque la idea es que si se va a escapar, llevaba a una persona ahí entrenado como soldado para manejar ciertas circunstancias y no se iba a escapar. En este caso él quería, por todo el alboroto que había, esta persona como que es peligrosa y no le puso uno solo, sino 2, generalmente era 1. Es más, después cuando estaba en la cárcel allá, a pesar de que estaba en alguna de esas celdas, aún allá lo encadenaban a un soldado, a veces se dice a un soldado, o lo encadenaban ahí en alguna parte donde estuvieran ellos seguros. Pero aquí le manda atar con 2 cadenas, y eso, como estamos diciendo, indica que él consideraba que el hombre era peligroso. Y comienza después de esto preguntando. Las 2 preguntas es, ¿quién era y qué era lo que había hecho? ¿Quién es esta persona y qué fue lo que hizo? ¿De qué lo están acusando y por qué le están haciendo lo que le están haciendo? Cuando le van a dar respuesta, entre la multitud, pronto uno gritando, él es esto, y otro gritando otra cosa. Le dice que uno gritaba una cosa, el otro otra, y él no podía entender con todo lo que se estaba diciendo, nada de lo que se estaba diciendo. Él mandó que lo llevara a la fortaleza. ¿Y por qué lo manda allá? Por el ambiente, como más adelante lo va a decir, donde ellos quieren matarlo en realidad. El ambiente, de pronto, él ya debe estar bastante golpeado. Y miren lo que dice ahí, al llegar a las gradas, para pasar, subir a donde está la torre, porque eso comunicaba con una parte del templo, para tener acceso cuando habían esas dificultades ahí en el patio de los gentiles, ellos salían y llegaban ahí a tener, para tener control de las cosas. Por eso tenía esa torre y estaban con ese ejército ahí cercano para guardar todas las dificultades que se armaban, los alborotos que se armaban alrededor del templo y en el patio de los gentiles. Ahí, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados. Y eso dice que a causa de la violencia de la multitud. Puede ser a causa de los golpes que ya le dieron, o puede ser a causa de que están buscando cómo darle más. Entonces lo llevaban cargado, soldado en soldado, hasta llevarlo allá al lugar donde él pudiera estar seguro. Y dice el versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando ustedes ven lo que se está dando ahí, Dios está llevando a que se plasme, que se deje información de que hay un siervo de él que está convencido de lo que Dios le llamó a hacer y está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, y que no sé, o cuando ustedes ven ahí, él no tiene quien lo esté defendiendo. Así, por ejemplo, si uno se pone a preguntar, bueno, ¿y qué, dónde estaban ahí
los compañeros de él, porque él llegó a Jerusalén como mínimo como con 10. Ahí se nombra nada más a este Trófimo, pero en ese momento, siendo un gentil, él no estaba ahí. Pero los demás judíos de Jerusalén que habían creído, los de la iglesia de Jerusalén, ahí no aparece ninguno de ellos. Vemos a un Pablo ahí que está solo. Pero a pesar de eso, él permanece fiel y él permanece firme a sus convicciones. Él no está buscando, él está convencido que lo que está haciendo está bien. Él está firme en sus acciones, independientemente de lo que está pasando, pero al mismo tiempo, en el panorama, cuando decimos nosotros, en ese telón de fondo está la soberanía de Dios, moviendo cada una de las cosas de manera providencial para que ese que es fiel a Él, todas las cosas le ayuden a bien. Y él permanece firme en su convicción. Cuando ustedes ven ahí, miren la última frase, la muchedumbre gritaba, muera. Eso era lo mismo, como decíamos también, que aquí se está dando casi lo que se dio con Cristo en su última semana, que fue atrapado y fue golpeado y fue llevado a uno y otro juicio. La diferencia aquí es que Pablo habla bastante, Cristo no habló mucho, ni aun cuando le preguntaban. Ni aun cuando le estaban preguntando, pero Pablo sí, es más, en momentos como más adelante vamos a ver que él está pidiendo, oye, déjame hablar, yo quiero decir algo. Pero es el mismo proceso. Con Cristo, ¿qué decían? Crucifícalo. A toda la multitud diciendo, muera. ¿Quién lo está defendiendo ahí? Es posible que algunos estaban defendiendo. Es posible que algunos de esos judíos creyentes fueron los que fueron a darle aviso allá a la gente en la compañía de que está ese alboroto ahí. No sabemos, pero Dios deja claro ahí que esta persona no tiene ayuda humana particular, sino que Él está usando las cosas que menos uno cree que puede usar para defenderlo. Y eso es, porque a veces uno quiere hacer cosas y uno se sostiene cosas porque no, tengo el respaldo de fulano, de mengano, y tengo a este que... No, yo no necesito hacer lo que Dios dice que debo hacer. No necesito el respaldo de fulano. Yo lo único que necesito es la convicción y decir, esto es lo que tengo que hacer. Porque eso debe ser así. Yo debo emprender y hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, porque Dios dice que eso es lo que tengo que hacer. Yo no necesito el respaldo humano en ese sentido, porque Dios se encarga de hacer lo que es necesario alrededor de aquellos que están fieles haciendo lo que Él les mandó a hacer. Entonces, para la próxima vamos a ver entonces cómo se desarrollan los detalles ahí, porque la cosa no termina aquí, pero lleven la idea, lleven la línea, el cuidado de Dios con sus siervos cuando estos están actuando fielmente en lo que Él les ha llamado a hacer. Él va a usar cualquier cosa. Y eso no quiere decir que no va a padecer, porque mire, porque Dios podía haber evitado que lo golpearan y todas esas cosas. Pudo haberlo hecho. Pero en su plan, Él tenía que pasar por eso. Es más adelante lo que le espera es la muerte. Y si eso lo hizo aún hasta con su propio Hijo Jesucristo, entonces con cualquier otro puede pasar así. Vamos a pedir al Señor que nos dé a nosotros determinación también, como la que tuvo el apóstol Pablo, de ser fieles y constantes en aquello a lo cual estamos, o de lo cual estamos convencidos de su palabra. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y gracias porque tú la inspiraste y dejaste plasmado, Señor, lo que está allí. Gracias por el Espíritu Santo que nos da claridad, nos enseña todas las cosas. Y gracias por permitirnos a nosotros la oportunidad de escucharla y de tener una explicación de ella. Según tu plan, ayúdanos, Señor, y guíanos a hacer la aplicación necesaria, pertinente en nuestra vida en estos momentos, según lo que nos has enseñado. Y que tu nombre sea glorificado en esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.